Decía nuestro hermano ayer que es la naturaleza adámica con la que fuimos hechos. Una naturaleza que por sí busca, no porque lo quiera quizá a veces, sino porque así es la naturaleza, cometer algún pecado. El hombre no es bueno por sí mismo, por eso cuando le dicen al Señor hombre bueno, no me digas hombre bueno, solamente bueno es Dios. Amén. Entonces no nos sintamos los muy santos de repente, que somos buenos nada más porque tenemos la salvación en Cristo Jesús. Tenemos que ser conscientes de esa diferencia que hay y esa lucha, esa batalla interna que tenemos entre nosotros mismos con nosotros mismos. Amén. Nuestro yo, que llamaran los psicólogos, con nuestra parte espiritual que pertenece a Dios. Y entonces la coexistencia de estas dos naturalezas nos causan un conflicto, porque una es opuesta a la otra, porque una tiene un interés y la otra tiene otro interés. Y una busca predominar, una siempre va a querer hacer más que la otra. Y en medio está el deseo de hacer la voluntad de Dios. En medio siempre la hemos dejado. Y entonces a veces tenemos que esforzarnos para salirnos del mundo terrenal y caminar hacia el espiritual. O a veces andamos muy en el espiritual y es más difícil que nos salgamos. Eso depende, platicaba ayer nuestro hermano, de qué tan cargados estamos de un lado o del otro. Amén. Pero decíamos, no podemos desapartarnos de que somos hechos carne, somos hechos humanos, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, un corazón con pensamientos y sentimientos, y eso a veces nos lleva hacia un lado. Mateo 26 nos habla de los momentos previos a que Jesús fuera a ser entregado, a que Jesús fuera a ser llevado a la cruz del Calvario, a ese sacrificio eterno. Amén. Entonces imagine lo que estaba pasando Jesús en su carne. Imagine a un hombre que, si bien tenía la investidura de Dios, si bien estaba hecho con el Espíritu de Dios, seguía sintiendo en su cuerpo y seguía sintiendo en su mente y seguía sintiendo en su corazón una carga pesadísima. Amén. De hecho, el capítulo en algunas Biblias dice Jesús en Getsemaní, a partir del 36. Porque Jesús lleva a los discípulos a orar al monte de Getsemaní, que algunos traducen Getsemaní como la presa de los olivos. ¿Cómo vas a sacarle todo el aceite a los olivos? Sino apretándolos. Y dígame, si el olivo tuviera sentimientos, ¿qué diría? No quisiera que lo llevaran para allá. Amén. Dice el 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. El Señor venía con esa carga y se aparta de los discípulos y se los lleva. Dice, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén. Y es el Hijo de Dios, y es Jesús, y empieza a entristecerse, porque no puede salir de esa carne que tiene. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Ahí va el Señor y tiene que hacer ese balance. Por mí, dice, no me hagas pasar por esto, por mi carne,
porque lo voy a sufrir, porque me va a doler, porque tengo preocupación. Dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Una preocupación, una carga terrible, sabiendo lo que había de venir a su vida. Incluso lo confiesa. Hay otro pasaje donde habla Elías, que es perseguido, que lo van a matar, y en la cueva le dice al Señor, pues mejor mátame, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me haces pasar por todo esto? A ese nivel un profeta, el caso de Elías, que tenía revelaciones, hacía milagros, pero perseguido le ganaba la carne. Y Jesús, que venía a darnos el ejemplo aún así, sufría, le dolía. Entonces dice, se adelantó, oró, le dice estas palabras al Señor, y en el 40 dice, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló ¿qué? Durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Vemos la diferencia entre un Jesús que a pesar de todo, él podía velar y orar, ganaba, vencía a su cuerpo, porque los discípulos venían haciendo lo que él venía haciendo. Ellos iban caminando. Dice que ellos antes hicieron la cena del Señor, instituyó la cena del Señor. Entonces venían de un día muy difícil y se lleva a unos cuantos, se los lleva a orar. Pero dice que cuando él se va a orar, los otros les gana la carne, se duermen. Entonces va y los despierta. Va y les dice, venzan a esa carne que tienen, que no les permite. Porque los llevó a velar y orar con él. Jesucristo quería un apoyo, quería que estuvieran con él ayudándolo. Pero los discípulos ya tenían más hacia el lado de la carne, llámele como quieras, porque a veces hablamos de la carne y lo primero que piensas que cuando uno está en la carne es porque anda viendo las chamaconas, porque está robando, porque dice groserías, porque fuma. No, estar en la carne puede ser simplemente no tener el ánimo de orar, de velar, no querer esforzarse y dar un pasito más a lo que el Señor te llamó. Amén. Hay un video que me gustó una vez que vi no hace mucho, hablaba de los servidores en las iglesias grandes. Era un video de una iglesia grande y dice, esto también es la alabanza. Y se ven no los músicos tocando, ¿verdad? Se ven los que están limpiando los instrumentos, afinando las guitarras, el que está poniendo las luces, el que está acomodando las letras. Eso es servirle al Señor también. Entonces a veces no lo queremos hacer, a veces no, nos da igual hacer una tarea por pequeña que parezca, o no me esfuerzo lo suficiente. Bueno, aquí no tenemos quien nos dé limpiando el instrumento, pero pues voy a llevar la guitarra así todos los días, ni se van a dar cuenta, ¿no? Pero si yo agarro y me esfuerzo porque sé que le voy a dar un servicio al Señor y la limpio, le doy su pulidita de repente, le cambio sus cuerdas, eso es adorar al Señor, eso es dar ese paso y salirme de la carne. Mi carne me está pidiendo que no lo haga. Mi carne me pide que yo haga lo de siempre, que sea ordinario, uno más del montón. Pero el Señor nos da este ejemplo, cómo va y se pone a orar y a pesar de la carga que tiene, les pide, acompáñenme a orar. Vamos a levantarnos. Dice el Espíritu que está, el Espíritu quiere o no quiere que hagamos las cosas. Está dispuesto. El Espíritu está despierto siempre para que tú vayas
hagas el esfuerzo, te salgas de ese estatus de confort que tienes y lo vayas a buscar. Pero la carne es débil. Pero la carne es la que no quiere, la que más fácil va a caer en tentación. El Espíritu nos está llamando a salir y caminar con Jesús al monte Getsemaní. El Espíritu nos está diciendo: acompáñame, vamos a dar un paso más y vamos a entrar al lugar donde te van a triturar. Camina conmigo hacia ese monte. Amén. Pero tu carne, ¿qué hace? Se duerme, se sienta, se acuesta, se apacigua. Y mire que esto en la mañana te lo hasta profético fue, porque te lo pregunto, cuando estaba queriendo darle forma al tema, no me salía, tenía un sueño pesadísimo, porque la carne es la que nos va a dominar. Y si tú le das aparte pretexto a la carne, no sé, que ayer estuvo soleadísimo. Claro que me cansé más, pastor, y voy a llegar tarde hoy al servicio, ¿no? O sea, si tú le das pretexto a la carne, pues la carne es débil, dice, y la carne no te va a dejar hacer las cosas. A pesar que el Espíritu está dispuesto y te está llamando, tú haz de cuenta que te agarra la carne tantito, ¿no? Ven para acá. Y ya va, y ahí viene otra vez. Amén. La traducción de la parte donde les dice que toma a Pedro y los hijos de Zebedeo y les dice que quiere que estén despiertos. Donde le dice mantenerse despiertos, la traducción directa del griego significa presten atención para prevenir cualquier cosa. El Señor no solamente les está hablando de ese momento. En esa parte tú dices, bueno, vayan a velar y orar conmigo, pero ¿por qué Jesús ponía a velar y orar a los discípulos? Para que no lo apresaran, para que no se lo llevaran a la cruz. Si Él sabía a lo que iba, Él incluso estaba dispuesto a hacer lo que no pase de mí. Entonces, si es por ti, entonces voy. Los estaba preparando a los discípulos a lo que iba a venir más adelante. Que no es solamente la entrega de Jesús con los judíos, es todo lo que iba a venir. Vamos a ver la versión de Juan 18. Juan 18, versículo 2. Es un poquito más adelante de esa parte que leímos. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, ¿quién? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Manco lo iba a dejar. Y Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Les leo la versión de Juan porque los otros evangelios omiten el nombre de Pedro. No dice, uno llegó y le cortó la oreja. No, Juan sí lo dice completo. Si fue Pedro, él no quiso hacer las cosas. El que se dormía, el que lo negó 3 veces. Y mire cómo hay varias cosas ahí que nos revela la palabra. Uno, dice en el versículo 2,
También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. ¿Por qué se llevaba entonces Jesús a Judas? También lo llamó, también lo traía, pero aquel le ganó la carne 10,000 veces más que a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan. Aquel no solo le ganó de que se durmió, sino que aquel fue y lo entregó. El hecho que tú acompañes al Señor, que tú estés siguiendo al Señor, que tú conozcas los lugares más íntimos donde se mete el Señor, no te garantiza que va a predominar el Espíritu en ti. El hecho que tú conozcas todas las cosas que hace el Señor no te lo garantiza. Podemos ser como Pedro de repente, que vamos, pero con la carne débil nos dormimos. Pero hay algunos que incluso sabiendo, conociendo, se atreven a traicionar al Señor. Se atreven a entregarle, a hacer lo opuesto que el Señor les está pidiendo. Amén. Entonces dice que van y Jesús les pidió a los discípulos: velad y orad conmigo para fortalecerlo. ¿Y qué hace Pedro? Con la carne, hasta el sueño se le quita, saca la espada y le mocha la oreja a uno. Este es un personaje que tú lo vas viendo en toda la Biblia, en los evangelios, y lo vas viendo cómo se va transformando. Y luego lo ves en Hechos y es otra persona. Luego lo ves en las cartas que él escribió y es otra persona distinta. Y luego lees a Pablo, de repente Pablo lo corrige todavía. Pedro, que vivió junto con Jesús, que fue de los principales, al que le dice: a ti te entrego las llaves. Él, vean cómo tenía esa lucha. También esto es para que entendamos que no quiere decir que el que es muy cristiano no tiene luchas. Vas a tener más luchas con la carne. Entre mayor responsabilidad tengas, de mayor manera va a ser tu lucha con la carne. Entre más te metas tú a querer entender las cosas del Espíritu, mayor lucha va a haber. ¿No le ha pasado de repente que está, después de conocer tantos milagros y tantas cosas, y no de repente un día te da por preguntarte: ¿y si será que no es cierto? ¿Y si será que lo que están predicando no es de mentiras? Porque entre más nos metemos, entre más estamos entrando a conocer el Espíritu, la carne quiere regresarte. Y no es el diablo. El diablo te agarra cuando la carne está totalmente dominando. Es tu carne la que está atrás de ti. Amén. Entonces este es el asunto de Jesucristo cuando lo van a entregar. Este es el momento cúspide del Evangelio, cuando Jesús lo van a entregar, y es cuando los discípulos tenían que estar mejor preparados. No importa lo que hayas visto antes, que si sacaban demonios, que si sanaban gente, esto era para lo que los preparé. Les dice el Señor: para esto jalé a mi gente, mis 12, uno pues ya se me salió puca y se fue para allá, y los demás son los que tengo que tener aquí conmigo cerca. Y mire que el Señor elegía a su gente. No quiere decir que los otros 8 que quedaban no tenían valor, pero Él asignó ciertas tareas a algunos. Entre esos a Pedro le dio una gran responsabilidad. Entonces por eso a Pedro se lo lleva en ese momento a orar con Él. Mateo 28. Decíamos, eso pasa justo antes de que lo entreguen. Después Jesús lo entregan, hace el sacrificio, muere. Y entonces ahí queda todo eso. Y entre todo eso pasa el momento de mayor debilidad de Pedro, que cuando lo empiezan a perseguir y lo empiezan a presionar los de enfrente, niega al Señor Jesucristo. Y no solo lo niega a sabiendas de que estaba haciendo mal, sino que lo niega cuando Jesús ya se le había profetizado que lo iba a negar. Amén. Vamos a leer esa parte antes, perdón, es el 26:69 de Mateo.
26:69. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. La presión, imagínense lo que estaba viviendo Pedro, la presión que vas y te lleva a Jesús a orar y no sabes ni a qué te llevó. Vas cansado, atribulado, después de venir de la cena, una cena donde él dice, Jesús se abre con todos y le dice: alguien me va a entregar, y los lleva, y Jesús, imagínate, llorando y preocupado. Pasa todo eso, se pelea con un soldado, agarran a Jesús y se lo llevan, y él todavía peleando con su carne, negando lo que acaba de vivir y negando lo que Jesús les había avisado lo que iba a pasar. Jesús les avisó que le iban a entregar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué se negaban? Porque la carne aún así no podía la carne ver no creer lo que estaba viendo. Su carne se quiere aferrar a lo sentimental. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro en aquel momento? ¿Lo van a matar? ¿Nos vamos a quedar sin líder? Los 3 años que estuvimos caminando son para nada, ¿no? Y échale encima que van detrás de él y le empiezan a perseguir. Si tú andabas con él, te vamos a crucificar a ti también. Entonces, el temor, la preocupación, el cansancio, llámale como quieras, pero esa es la carne que nos va a empezar a taladrar todos los días. Entonces Pedro, en el punto, decíamos, más débil de su vida, niega 3 veces al Señor. Dice que incluso llegó a maldecir con tal de que dijera: no soy yo. Oye, pero es que hablas hasta igualito como ellos, eres idéntico. Porque esa es otra, cuando tú andas al lado de Jesús, se te nota, lo transpiras. Entonces Pedro llegan y lo señalan, lo acusan y le gana la carne otra vez y dice, y ya le habían avisado, me vas a negar 3 veces. Y él con conciencia niega 3 veces al Señor. ¿Cuántos hemos pasado por esa situación? Que sabemos las consecuencias, que sabemos lo que viene adelante si no cambiamos, si no nos corregimos el camino que tenemos. Y a sabiendas de eso, le damos chance a la carne que entre y que tome las decisiones por nosotros. Amén. Decíamos, Jesús es entregado. Entonces, nos vamos al capítulo 28. Ya Jesús fue crucificado, ya Jesús fue enterrado, fue llevado al sepulcro. Están incluso, dice, unos guardias velando ahí afuera de la tumba para que no llegue nadie, porque bueno, aquella cosa era una revolución. Era el líder más importante, no político, que tenían y que lo consideraban incluso una amenaza, el imperio romano ahí en esa parte. Entonces había que cuidar eso. Dice el 28, versículo 16 de Mateo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Ya para eso Jesús se le había aparecido a los discípulos. Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunos, a pesar de todo, a pesar de conocer la resurrección, de ser testigos de la resurrección, y lo platicaba el pastor Toby el otro día que vino, tuvo que comer Jesús con ellos para que le creyeran que Él era, porque se les aparece en el camino a unas mujeres y las mujeres van y dicen: es que se apareció Jesús, y estos no lo creen, y sabían que venía la resurrección, no lo creen. Tiene que sentarse con ellos, platicar con ellos, y entonces dice: denme de comer. Come para demostrarle que era Él. Incluso uno les dice: tóquenme las heridas, si soy yo. Y aún así, después de todo, ya va con ellos y los va a llevar para despedirse de ellos, para entregarle la gran comisión. Los lleva al monte, y algunos, dice, le adoraban, pero dudaban. Algunos hacían como que están en el Espíritu, pero aún así con dudas. Venimos a adorar al Señor con dudas. Venimos a entregar una alabanza a medias. Venimos a entregar nuestro sacrificio a medias porque no sabemos, no creemos todavía en dónde estamos parados. Amén. Hay otra versión donde Jesús dice que se percata que ellos dudaban. Jesús sabía claramente que estaban dudando. Pero lo más importante de todo eso no es que dudaran, sino que independientemente que llegaron dudando, ¿qué le responde Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos, y les da la gran comisión. Sabe Jesús, sabe el Señor que somos débiles, sabe que dudamos, sabe que la carne nos domina muchas veces, pero aún así nos va a entregar una responsabilidad. Aún así nos va a ordenar que sigamos caminando, que sigamos haciendo lo que Él nos mandó, que es ir a ser discípulos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se lo recalca, y yo voy a acompañarlos donde quiera que vayan. Entonces, ese es el mandato del Señor, a pesar de que nosotros tenemos las dudas, a pesar de que nosotros somos débiles. Y en otra parte, en la primera de Corintios 15, Pablo hace un recuento de todo el Evangelio porque él no le tocó vivirlo. Él fue llamado después, y entonces él hace un pequeño recuento de las escrituras de lo que vivieron los apóstoles. Y en el 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Amén. Pedro finalmente negó al Señor. Pedro finalmente falló cuando lo iban a arrestar y agredió a una persona. Pedro insultó, negó, juró que no era cristiano, que no era seguidor de Jesús, y aún así el Señor se le reveló. Amén. Si el Señor ya nos eligió, si el Señor ya nos trajo a este reino, ya nos puso en este lugar, ¿por qué seguimos dudando? Él nos eligió, Él nos puso una tarea, nos asignó ya lo que tenemos que hacer. Y entonces tenemos nosotros que empezar a tomar de nuestra parte y empezar a creer, empezar a quitarnos esas dudas, empezar a hacer a un lado todo lo que nos hace dudar, lo que nos hace debilitarnos en el Señor. Porque esto ya no depende del Señor. Tú le puedes decir al Señor: fortaléceme, dame energía para que yo te ore a las 5 de la mañana,
ayúdame para que yo vaya a darle palabra a mi vecino. No sé, pídele sabiduría para entender la palabra. Pero si tú no te esfuerzas, si tú no doblegas la carne que sigue ahí, haga de cuenta que esta es la lucha entre dos personas. Y el otro te va a querer jalar y te va a dar cuenta que quieres entrar a la iglesia y te saca. Y te saca otra vez. Hasta el día en que no te decidas a empujarlo, a quitarlo, a atacarlo. Y me meto en lo que tengo que hacer. Esa responsabilidad, esa asignación que tenemos de ir y predicar el evangelio, de hacer discípulos, de bautizar personas, no se va a hacer real. Amén. Dios nos está preparando, decíamos entonces, ¿para qué? Para algo grande. Cuando Pedro acompaña al Señor entonces a Getsemaní, no lo puso a orar solamente para fortalecerlo, sino que lo estaba preparando. Lo estaba llevando para que viera lo que iba a sufrir Jesús directamente. Para que cuando Él fuera muerto, fuera entregado y resucitara, como dice en Corintios, y se le pudiera parecer, creyera que era Él. Jesús sacó a Pedro y a otros más de lo habitual, del círculo de los 12, para llevarlo a una parte especial, para que empieces a conocer lo sobrenatural de la vida que es la vida cristiana. Y el maestro nos lo estaba preparando y enseñando de lo que iba a venir. Y no solo para que seamos testigos del poder de Dios, sino para que empecemos a hacer lo que nos comisionó. Decía, entonces el Señor le da ahí la gran comisión a todos. Y tú te vas a Hechos y lo primero que pasa es que Pedro da un discurso y se convierte en ¿cuántos? Como 5,000. Y aún así, sigue leyendo Hechos. Hay un capítulo donde lo va a ver el centinela Claudio. Y aún así él anda con dudas. Aún así él anda preocupado. Tiene una revelación en ese momento cuando duerme, que ve los animales inmundos y que el Señor le dice, puedes comer de todos estos. Entonces cuando él confiesa que va con Claudio y les predica el evangelio, él a su familia, les dice, es que hasta hace poco todavía seguía yo llamando a la gente inmunda, porque Pedro tenía muy arraigado que él era judío y los gentiles eran inmundos. Pero entonces le predica la palabra al centinela y a su familia y se convierten en que son gentiles, que no eran judíos, y ¡pum!, la revelación. Jesús venía preparando a Pedro desde hace mucho de lo que iba a hacer, que eran cosas grandes. Jesús nos está preparando a nosotros para que empecemos a hacer cosas grandes y maravillosas, pero tenemos que hacer a un lado la carne. Pero tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. Tenemos que empezar a hacer caso a las visiones que tenemos. Tenemos que empezar a buscar la revelación de un Cristo resucitado. Amén. Lo más importante no fue que Jesús murió en la cruz. Lo más importante es que Jesús resucitó, salió de la cruz y se fue con poder y va a regresar con más poder. Y que mientras regresa nos comisionó aquí y nos dio, dice, toda potestad para ir a ser discípulos a las naciones. Pero entonces tenemos que creer en dónde estamos parados, tenemos que creer lo que estamos haciendo y tenemos que estar preparados para lo sobrenatural. Tenemos que irnos alimentando del Espíritu. Tenemos que seguir caminando, pero seguir alimentándonos del Espíritu. Hay un pasaje en Lucas 8, que es el caso de la hija de Jairo. Comparte un poco todo ese trayecto donde va Jesús y que platicaba el hermano Armando ayer. Por eso me acordé de ese pasaje, que es la mujer con el flujo de sangre y que le toca el borde de su manto. Después de eso Jesús iba en trayecto a ver a la hija de Jairo porque le avisaron que estaba enferma. Dice el 49 de Lucas 8, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva.
Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Sí o no? Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Amén. Mira quién se llevó a ver un milagro. Y ya tú lees Hechos y Pedro resucita a Dorcas más adelante. Lo que vas viendo en tu trayecto te es para aprender y para ejecutarlo más adelante, para que te prepares. Es que a mí no me ponen a predicar allá enfrente, es que a mí no me ponen a orar por los enfermos, pero eres testigo del poder de Dios. Pero eres testigo de lo que se hace con la palabra de Dios. Prepárate, toma esa enseñanza, asúmela y entonces empieza a dominar tu carne, porque cuando va a venir el momento que estés en el Espíritu vas a poder ejecutar la palabra de Dios. Amén. Y mira, hay una parte ahí al final cuando les dice, ¿por qué? Como que llama la atención y dice, después de que resucita a la hija de Jairo, dice: denle de comer. Porque cuando uno está muerto en el Espíritu y naces de nueva cuenta, como decía ayer el hermano Armando, que hay que nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Alimentarse. Si ya naciste del Espíritu, aliméntate de nuevo. Aliméntate del Espíritu. No dejes ningún espacio vacío. Porque hay un error que cometemos los cristianos. Los cristianos creemos que el domingo nos cargamos de pilas y toda la semana con eso aguantamos. Ya andamos el primer día, lunes, martes, miércoles, jueves, y ya para el sábado vienes arrastrando los pies aquí. Y el domingo, ya cargué pilas otra vez. No, aliméntate del Señor los 7 días de la semana para que viva los 7 días de la semana en el Espíritu. Levántate, le dice a la hija Jairo. Se levanta, ahora denle de comer, alimenten esta generación que se está levantando. Alimenten este pueblo que acaba de ser levantado de la incredulidad y ha llegado a la luz. Alimenten este cuerpo que era carne y que ahora es espíritu. Empiecen a alimentarlo con la palabra. A ver, voy a buscar lo que dice el hermano. Llegando a mi casa voy a buscar la parte donde Pedro resucita a Dorcas. Eso es alimentarse. No quedarme con lo que me dijeron aquí el domingo. ¿Qué tal que le estoy mintiendo? ¿Qué tal que yo no leí bien? Tenemos que alimentarnos de la palabra, vivir de la adoración, llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Y mire, esto es una alegoría de lo que nos pasa diariamente. Lo que le pasó a Pedro, que no se podía despertar, que a pesar de que lo llevaron a orar, lo vencía el sueño. Nos vencía el sueño a él, lo vencía, les encerraba. Dice que tenía los ojos cansados. Su cuerpo lo quería dominar, lo dominaba. Entonces fortalécete en el Señor. Llénate, dale un esfuerzo más. Si el Señor te puso en un lugar de responsabilidad es porque sabe que tienes la capacidad para ejercerla. Y si el Señor no te ha puesto aún en algún cargo de responsabilidad es porque te está preparando y tienes que demostrar y hacer los méritos ante Él, no ante el pastor. Ante Él tienes que hacer los méritos de que estás cargado espiritualmente para poder ejercer su palabra. Guarda ya la espada que traes, como decía Pedro. Y saca la espada, pero de la palabra. Empieza a vivir una vida distinta en la cual creamos todo lo que estamos viviendo. En la cual dominemos con el Espíritu Santo. Dominemos con el Espíritu que está en nosotros. Decíamos el domingo pasado, no dejemos que ante las circunstancias que veamos alrededor nos gane la pesadez, las noticias, los chismes, las cosas malas,
propaguemos la palabra de Dios, establezcamos el reino de los cielos, porque para eso nos llamó el Señor, porque para eso nos trajo aquí, nos dio una gran comisión, y para eso dice, nos dio toda potestad para llevar su palabra. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos están llenos de la palabra de Dios? ¿Cuántos son débiles en la carne? Pero ¿cuántos vamos a dominarla con el Espíritu? Amén. Un aplauso fuerte al Rey. Aleluya.